Hola, ¿cómo están? Espero que bien, bendiciones a todos. Hoy que es miércoles, tenemos otra vez nuestro estudio bíblico, como todos los miércoles. Recuerden que estamos pasando por la vida de algunas personas que figuran en la Biblia, que todo lo que está en la Biblia, como siempre les digo, es para nuestro aprendizaje y nuestro ejemplo, ¿sí? Y así como Dios en la Biblia nos dejó ejemplos buenos, también nos dejó ejemplos para tener en cuenta de algo que no hay que hacer, ¿sí? Porque si no parecería que todos los que están en la Biblia hicieron las cosas bien, y la verdad que no. Eso es así, tenemos una lista larga de unos cuantos que no. Pero hoy justamente quiero hablarte de alguien que nos dejó un ejemplo de algo que no debemos hacer, ¿sí? Son cosas, por supuesto vamos a ver algo puntual de la vida de esta persona, pero que si lo llevamos a nuestra vida vamos a ver que muchas veces creo que terminamos en una situación parecida. Hoy quiero hablarte de Esaú. ¿Quién se supone que es Esaú? Capaz que te estás preguntando. No es muy nombrado, ¿sí? No es como Moisés, como Noé, que por más que no leas la Biblia nunca, igual sabes quién es o más o menos tenés una idea. Bueno, no. Esaú tanto no. Pero sí es un personaje importante, ¿sí? Que desciende, digamos, de la misma familia de Jesucristo, ¿sí? Viene de todo esa familia, así que no es cualquier persona, ¿sí? Esaú, así muy rapidito, es el hermano de Jacob, y ellos dos, que fueron mellizos, ¿sí? Fueron nietos de Abraham, ¿sí? Su papá fue Isaac, pero el abuelo de ellos fue Abraham. ¿Se acuerdan que al principio de estos estudios habíamos hablado de Abraham? Que Abraham fue el hombre que Dios eligió para comenzar en él y en su familia toda la nación de Israel, ¿sí? Entonces, en Abraham, ¿sí? Tenemos el inicio de la nación de Israel. Pero además de eso, bueno, hoy justamente vamos a hablar de Esaú, así que si vamos a la línea ahí genealógica, viene Abraham, su hijo Isaac, y los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, ¿sí? Así que digamos que Esaú, y encima era el mayor, Esaú era quien debería supuestamente haber continuado, ¿no? con todo este linaje y con toda esta herencia, ¿sí? Porque vieron que hoy por ahí nosotros tanta importancia no le damos a la herencia, pero aún hoy hay culturas que sí, pero en ese tiempo, sobre todo en los tiempos de la Biblia, la herencia era algo importantísimo, ¿sí? Entonces, ser el hijo mayor era un privilegio dado por Dios así directamente, y que la verdad que no darle la importancia que corresponde era algo bastante, bueno, no muy agradable, digamos, ¿no? Daba a pensar, ¿no? En una persona que cómo puede ser que no le esté dando la importancia que tiene su primogenitura, su derecho de hijo mayor. Y este es el punto con Esaú, ¿sí? Vamos ahora a leer un poquito de la historia para que ustedes sepan, por si es que nunca han leído sobre él, que él lo que hace justamente es eso, despreciar sus derechos de hijo mayor, ¿sí? Entonces te voy a leer, vamos a leer algunos versículos salteados. Isaac, que dijimos que era el hijo de Abraham, ¿sí? Rogó al Señor a favor de su esposa, que su esposa era Rebeca, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Perdón que no les dije lo que estoy leyendo. Génesis 25, desde el versículo 21, ¿sí? Entonces ahí vemos que la esposa de Isaac era estéril, él rogó a Dios a favor de ella y ella logró quedar embarazada, gracias a Dios, y embarazada de mellizos, ¿sí? Pero los dos niños, dice, luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor, ¿sí? Lo cual podía ser
como el mayor va a servir al menor, porque antes, ya les digo, el asunto del hijo mayor era algo muy fundamental, pero Dios acá le estaba diciendo, el problema acá es que desde el vientre acá están los problemas con tus hijos, y el mayor va a servir al menor, ¿sí? Bien, dice entonces la palabra: cuando llegó el momento de dar a luz, en el versículo 24, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos, ¿sí? Sigo un poquito más, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Así que acá Esaú, si vemos su profesión, era esa, ¿sí? Era un gran cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Ahora, presten atención a esta parte que es donde vamos al punto de lo que ocurre con Esaú. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Fíjense lo que le dice Jacob, ¿no? Bien, te voy a dar de este guiso ya que viniste con hambre y que te estás muriendo de hambre. Bueno, pero a cambio yo quiero tus derechos de hijo mayor. ¡Wow! Dice después la palabra: mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Les vuelvo a repetir, hoy esto puede parecer no muy importante, pero vamos a meternos en ese tiempo, ¿sí? Tratemos de trasladarnos a ese tiempo cuando la primogenitura y los derechos de hijo mayor eran algo muy importante, ¿sí? Les voy a leer algo que agrega acá la Biblia, que está muy bueno. Dice: los derechos de hijo mayor eran un honor especial que recibía el primer hijo que nacía. Incluía una doble porción de la herencia de la familia, fíjense, junto con el honor de llegar a ser algún día el líder de la familia. El hijo mayor podía vender sus derechos o regalarlos si quería, así como hizo Esaú, ¿no? Pero si lo hiciera, perdería los beneficios materiales y su posición de líder de la familia. Al vender sus derechos de hijo mayor, Esaú despreció por completo las bendiciones espirituales que le pertenecían. Porque este es otro punto. Cuando Isaac, su padre, ya estaba muy viejo, él quiso dar una bendición, ¿no?, a su hijo mayor. Quiso eso de que el padre le diera la bendición al hijo era como trasladar, digamos, todo lo que Dios lo había bendecido a él en su vida, en su camino, era trasladárselo a su hijo, ¿sí? Y declarar sobre su hijo todo lo que iba a pasarle. Y era muy importante esa declaración, como eran muy importantes los nombres que se le ponían a los hijos. Era muy importante porque el hijo después vivía de acuerdo a esa bendición que su papá le había otorgado, ¿sí? Porque se entendía la importancia de la figura paterna en ese momento. Entonces era como si Dios mismo estuviese bendiciéndolo, ¿no? Como se entendía que era Dios el que hablaba a través de ese papá para dar esa bendición hacia su hijo. Pero esa bendición era para el hijo mayor. Por supuesto, los padres, sí, después lo vemos a Jacob con sus 12 hijos y él bendiciendo a cada uno de sus hijos, pero la bendición, digamos, principal, lo más importante, lo más fundamental, ese traslado de la herencia, era para el mayor, para nadie más.
Por eso este desprecio que él hace de lo material por haber dejado de lado la primogenitura, no solo es en lo material, era también en lo espiritual. Espiritualmente Esaú, por un hambre que tenía en ese momento, estaba dejando de lado, ¿no?, esas bendiciones tan importantes, que vamos a ver ahora más adelante que él se arrepiente realmente, pero ya era demasiado tarde en el momento de arrepentirse. Dice aquí también: Esaú entregó los beneficios permanentes de sus derechos de hijo mayor por el placer temporal de la comida. A nosotros muchas veces nos pasa que tomamos decisiones en un momento de enojo, ¿no?, o en un momento de ira, o en un momento en donde nos sentimos como acorralados y tenés que tomar una decisión. Y claro, está mal tomada la decisión porque la estamos tomando en ese momento, ¿no?, en donde nuestras emociones y nuestra mente y nuestro corazón no está muy bien encaminado o bien plantado para tomar una decisión. Entonces uno decide de acuerdo a esas emociones que está sintiendo en ese momento por lo que esté pasando, ¿no? O muchas veces cuando somos tentados, ¿no?, que todos somos tentados por diferentes cosas todo el tiempo, creo, pero cuando somos tentados a hacer algo y uno también tiene que tomar una decisión, son las emociones muchas veces las que nos hacen tomar la decisión y nos olvidamos de pensar en las cosas que perdemos, en lo importante. Muchas veces cuando se trata de, voy a poner un ejemplo que creo que es el mejor para comprenderlo, cuando se trata de una tentación en lo sexual, ¿no? A veces es la carne y son las emociones que van por dentro que te hacen tomar una decisión equivocada y no tenemos en cuenta o nos olvidamos de la importancia del matrimonio, de la institución del matrimonio, de la institución de la familia, de ese compromiso de por vida que nosotros hicimos, ¿no? Que era un compromiso no solo con tu esposo o tu esposa, también con Dios, porque todo es de ese modo. Pero en ese momento jugaron las emociones, jugó lo que yo sentía para tomar la decisión. Y en el caso de Saúl, como estamos viendo, fíjense que él dijo, ¿cómo fue que le dijo? Mira, me estoy muriendo de hambre. Muriéndose de hambre me parece que es un poco exagerado, porque la verdad que no creo que pasaran hambre, eso no dice acá. Él simplemente venía de cazar, venía de hacer su trabajo, estaba cansado, estaba hambriento, pero no se estaba muriendo de hambre, ¿sí? Pero fíjense como al dejarse llevar, ¿no?, por esas emociones, por ese sentimiento de hambre que tenía, él dijo, sí, ¿para qué los quiero estos derechos de hijo mayor? ¿Para qué me sirven? Y despreció, ¿no?, se olvidó de la importancia de ese lugar de privilegio que él tenía por ser hijo mayor. ¿Se comprende? Entonces, que nuestras decisiones siempre estén guiadas no por nuestro corazón, no por nuestras emociones. La verdad que yo leo muchas veces en Facebook, en las redes sociales, ¿no?, fotos que sube la gente, que comparten. Haz lo que dicte tu corazón, o sea, y no está mal, no quiero tampoco que se me malinterprete, no está mal. Pero la palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Ojo con las corazonadas, ¿no? Cuando alguien dice, tengo una corazonada, ojo, mucho cuidado. Si la corazonada, Dios está de acuerdo con ella, entonces adelante. Pero si Dios no está de acuerdo, o si ni siquiera le consultaste, y bueno, yo que vos no lo hago. Primero trato de asegurarme de que sea lo que Dios me está diciendo, porque puede tratarse de una pequeñez, de una pequeña decisión que tal vez no te genere gran cosa, pero otras veces, como en este caso, puede tratarse de una decisión que puede cambiar el rumbo de tu vida por completo. Entonces, nuestro corazón tiene que estar unido a Dios. Tenemos que buscar por todos los medios esa comunión con Dios permanente para que nuestro corazón esté alineado al de Dios. Entonces nuestras corazonadas empiecen a ser las de Dios, las que Él también preparó para nosotros.
¿Se entiende? Que no es, por supuesto, algo fácil de conseguir, claro que no. Yo muchas veces no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, eso nos pasa a todos, pero que no sea una decisión tomada únicamente por tus emociones, que sea una decisión en donde la hayas pensado, en donde la hayas puesto en oración, en donde hayas dejado a Dios que te hable, porque a veces no hay mucho tiempo de orar, no tienes que decidir y ya está, ¿no? Como en el caso de Esaú, él tenía hambre. Y Jacob le dijo, bueno, yo te voy a dar el guiso, pero a cambio de tu primogenitura. Bueno, rápidamente, antes de dejar a la emoción, al corazón que conteste, rápidamente hay que poner en la balanza, rápidamente. Dios nos capacitó para eso, para tener dominio propio. Estamos capacitados. La palabra dice, yo les di dominio propio. Entonces ya te lo dio, ya lo tenés, listo, ya está. Ahora hay que ejercitarlo, ¿no? Y hay que buscar ponerlo en práctica todo el tiempo. No es fácil para nada, pero lo tenemos ese dominio. Y el dominio propio se refiere a nuestras emociones, dominarlas, nosotros a ellas, no ellas a nosotros. Amén. Así que quiero leerte ahora unos datos así generales sobre la vida de Esaú. Bueno, el lugar donde transcurre su historia es Canaán, ¿sí? La ocupación, como dijimos, era un ganadero próspero, así que, como ven, no pasaba hambre, ¿sí? Próspero. Dios siempre prosperó a esta familia elegida, la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob. La verdad que era gente próspera, no necesitaban, ¿sí? Sus parientes, bueno... esperen que estoy leyendo algo que no iba. Esperen, acá, ahora sí. Ganadero próspero, dijimos, era un buen cazador, ¿sí? Parientes, dijimos, ahí está, Judith, Basemat y Mahalat, que fueron sus esposas, ¿sí? Isaac y Rebeca, sus padres, y Jacob, su hermano, ¿sí? Bueno, como fortalezas y logros que podemos ver en Esaú, porque a pesar de, este error, tenemos algunas cosas, digamos, buenas que podemos llegar a decir. Primero, fue conocido por ser un hábil cazador, si era una persona conocida por esa habilidad que él tenía. Fue capaz de perdonar después de explotar en ira. Eso también es muy fundamental, porque cuando Jacob hace esto de comprarle, que él se la vendió, por supuesto, su primogenitura, luego cuando su padre Isaac, lo que te contaba antes, va a bendecir a Esaú, era la idea, por ser su hijo mayor ya en sus últimos días de vida, Isaac, Jacob vuelve a engañarlo con otra situación y la primogenitura y la bendición, cae sobre Jacob, porque Jacob se hace pasar por Esaú. Bueno, toda una historia que hoy no te la quiero contar porque es un poco larga, pero termina Isaac engañado, creyendo que al que estaba bendiciendo era Esaú, y no, en realidad era Jacob, pero porque Esaú había sido engañado igual que el padre, igual que Isaac. Entonces imagínense la bronca, el ataque de ira de Esaú, quería matarlo literalmente a su hermano Jacob. Pero como acá nos dice la Biblia, él pudo perdonar. Después de muchos años de distancia entre los hermanos, se vuelven a encontrar y él logra perdonar a su hermano, decide perdonarlo, ¿sí? Entonces eso también es un detalle para rescatar, no tan detalle porque creo que cualquier otro, no sé hasta dónde, creo que lo hubiese literalmente buscado para matarlo. Pero él, si bien ese era el plan, después terminó perdonándolo, ¿sí? Fue el antepasado de los edomitas, un pueblo muy grande que hubo también en toda la antigüedad. Como debilidades y errores podemos tener entonces que cuando se enfrentaba a decisiones importantes, Esaú tendía a decidir de acuerdo con sus necesidades inmediatas, sin tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo, ¿sí? Seguir nuestras emociones, como te hablaba antes, es decidir de acuerdo a tus necesidades inmediatas. Vos, en ese momento, él tenía hambre. En ese instante, él tenía hambre. Entonces, decidió satisfacer esa necesidad inmediata que tenía del hambre y no tuvo en cuenta las consecuencias a largo plazo que eso le iba a traer, que fue perder su herencia, ¿sí?
Después decepcionó a sus padres con sus malas elecciones matrimoniales. Los padres no querían que sus hijos se casaran con mujeres cananeas porque Dios, bueno, sí, esa tierra era la prometida, Canaán, ellos estaban ahí, pero toda la gente de Canaán no seguía al Señor, no eran personas que pertenecían a la familia de Dios. Entonces, en lo posible era la idea que sus hijos se casaran con mujeres del pueblo, del pueblo que se estaba formando de Israel, ¿sí? Entonces, por lo general se casaban entre parientes, con primas, con alguno lejano, pero siempre que se manejara dentro de la misma familia para todos, digamos, estar sirviendo al mismo Dios. Y él, lamentablemente, bueno, no hizo eso, ¿sí? Se casó con otras mujeres y que la palabra lo dice, trajeron muchos dolores de cabeza a sus padres, estas nueras, ¿sí? Después tenemos que algunas lecciones de su vida, cositas para aprender. Dios permite que sucedan ciertos hechos en nuestra vida para lograr sus propósitos, pero seguimos siendo responsables de nuestras acciones. Esto es fundamental, hermanos, porque muchas veces todo termina siendo parte de un propósito de Dios, ¿no? Y es así, está muy bien. Pero los responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones somos nosotros. Si bien, a ver cómo explicarlo, formamos parte de un propósito eterno, un propósito que Dios marcó para cada uno de nosotros. ¿Amén? Ahora, Dios también, así como trazó un plan para tu vida, también te dio libre albedrío. ¿Qué significa? Que este es el plan, bien, que Dios tiene trazado, ¿sí? Que no lo conocemos, estaría bueno saberlo, pero la verdad que no lo conocemos. Entonces, como no lo conocemos, es como que Dios dijo, bueno, esto es lo que yo planeé para tu vida, no conoces los detalles, pero sabes que mi plan es bueno, la palabra dice que siempre es buena la voluntad de Él, agradable, perfecta, que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, pero no conocemos los detalles. ¿Por qué? Porque el plan de Dios también es que vos con tus decisiones decidas siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Aprendas, porque tenemos que aprenderlo, nadie nace sabiendo hacerlo, pero aprender a decidir de acuerdo a la voluntad de Dios, escuchando a Dios, entendiendo lo que Él quiere para nuestra vida. Y todo eso lleva tiempo, ¿sí? Pero se puede, no es imposible. Entonces, por eso acá la Biblia nos dice que si bien todo es parte de un propósito, pero somos responsables de nuestras acciones y decisiones, ¿sí? Es importante considerar las consecuencias, no podemos tomar una decisión sin tener en cuenta la consecuencia lejana que puede tener, ¿sí? ¿Cómo voy a afectar yo con esta decisión a mi familia, a mí mismo, a mis hijos, en mi trabajo? Todo es afectado por mi decisión, ¿amén? Y es posible enojarse en gran manera y no pecar. Sí, es posible. A veces para los que somos medios enojones parecería muy difícil, pero es posible. Enojarse, dice, en gran manera, dice acá. Así que puedes enojarte mucho y así todo no estar pecando, ¿sí? Como dice la palabra, airaos, pero no pequéis, ¿sí? O sea, enojate todo lo que quieras, pero no llegues a pecar con el enojo, ¿sí? Tiene que terminarse antes. Y para terminar, quiero leerte algo que dice acá también. Recuerden que estamos usando la Biblia de Estudio Diario Vivir, ¿sí? Que la verdad es maravillosa. Cuando puedan algún día adquirirla, bueno, cómprenla porque creo que es una de las mejores inversiones que van a hacer. Dice así: muchas veces el sentido común no parece ser muy común. Es más, lo común que comparten entre sí muchas decisiones de la gente es que no tiene sentido. La vida de Esaú estuvo llena de decisiones de las cuales se debe de haber arrepentido grandemente. Parece haber sido una persona a quien le resultaba difícil considerar las consecuencias de sus acciones. Su reacción era satisfacer la necesidad del momento sin percatarse de lo que estaba arriesgando al hacerlo. Cuando cambió sus derechos de hijo mayor por un poco de guiso, demostró claramente esta debilidad. Luego hizo miserable la vida de sus padres al tomar esposas que ellos no aprobaban. Esaú era alguien que aprendía a las malas. ¿Cuánta gente, no? ¿Cuántos aprendemos a los golpes y no de otra forma? Estaría bueno aprender
por las buenas. Y usted, dice acá, ¿qué estaría dispuesto a entregar a cambio de lo que ambiciona? ¿Se ve tentado a entregar cualquier cosa a cambio de lo que piensa que necesita de inmediato, incluso a su familia, a su cónyuge, su integridad o a su alma? ¿Siente a veces que los momentos importantes de la vida se le han escapado por tratar de obtener algo que era supuestamente mayor? Si es así, su reacción inicial puede ser una ira feroz, como la de Esaú, cuando perdió la bendición de su padre. Ahora bien, enojarse no es malo en sí, siempre y cuando dirija la energía de esa ira hacia una solución y no hacia usted mismo ni hacia los demás. Para evitar caer en esta situación, enfoque sus pensamientos en algo que no sea lo que piensa que necesita de inmediato, ¿sí? La mejor opción es enfocar sus pensamientos en Dios y desarrollar su relación con Él, que era lo que hablábamos antes. Dios le dará un propósito definido a su vida y le será una guía diaria. Encuéntrese con Él en las páginas de la Biblia. Hermanos, quiero resaltar esto último. Dios le dará un propósito definido a su vida y le será una guía diaria, esa palabra, de todos los días, todos los días. Todos los días busca encontrarte con Dios. Todos los días busca seguir su guía. No la tuya, la de Él, ¿sí? No la nuestra, la de Él. Estamos tentados todo el tiempo a seguir nuestra guía, hacerlo a nuestro modo. Somos humanos, Dios nos dio como esa capacidad de razonar, de pensar, somos un poco autosuficientes, las mujeres a veces sobre todo, entonces cuesta, es muy difícil. Pero que no te pase como a Esaú, que por tomar decisiones rápidas sin pensar demasiado, después él se arrepintió. Fíjense que lo que dice Hebreos capítulo 12 sobre Esaú. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas muy amargas. Hebreos 12, 14 al 17. Hermanos, Dios nos ama, Dios tiene un plan trazado para nuestra vida, pero estamos en un proceso de aprendizaje permanente. Entonces, si algo de esto notas en tu vida, de que tal vez es una persona que te gusta, hay mucha gente que dice que vivir el ahora, sí, está bien, yo no digo que no disfrutes, ¿no? Pero que esas satisfacciones de placeres inmediatos no te hagan traer consecuencias a largo plazo de las que después te arrepientas. Así que vamos a pedirle a Dios, ¿sí? Que nos hable, que nos ayude a hacernos nuestros tiempos para estar con Él. Tiempos de calidad, como siempre les digo, no importa que sean cortos, pero que sean de calidad, donde puedas escuchar a Dios, donde puedas estar en silencio, un tiempito, nada más silencio, escuchándolo a Él, leyendo su palabra, pidiendo su guía y que nos ayude, ¿sí? A tener sabiduría, entendimiento, paciencia, calma, que nos ayude a sobrellevar, ¿no? Cargas que todos tenemos y que esas decisiones que tengamos que tomar sean con consecuencias buenas a largo plazo. Amén. Hacemos una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que esto es un estudio bíblico, tú nos hablas siempre. Gracias, Dios, porque sé que hablas a nuestra vida y por eso te pedimos que nuestros oídos espirituales estén abiertos, Señor. Que no nos perdamos en las distracciones de la vida,
que las necesidades inmediatas sepamos que tú las tienes al tanto, tú estás al tanto, Señor, tú sabes lo que necesitamos. Que nuestra meta sea esas necesidades a largo plazo, sea alcanzarte a ti, sea alcanzar, Señor, la vida eterna contigo, sea llevar nuestra familia a tus pies, sea cumplir nuestro propósito, el que tú marcaste para cada uno. Gracias, Dios, bendigo a cada uno de los que está escuchando este mensaje y te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escuchar, por estar ahí. Espero que haya sido de bendición para su vida. Recuerden compartir si así fue. Y les mandamos un abrazo desde acá. Seguramente hoy o mañana esté mandando un mensajito para contarles sobre un proyecto que tenemos para agosto. Algunos ya saben, pero bueno, como no hablamos con todos, seguro después se los cuente detenido, ¿sí? Así que bueno, muchas bendiciones y nos vemos prontito.